Gloria a Jesús. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Dios le bendiga más. Le damos gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio tan hermoso que me concede estar en este lugar. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a cada líder, amén, a cada hermano. Y en esta mañana respondemos al nombre de Ana Pantoja, como dijo, amén, el pastor, gloria a Jesús. Venimos de la segunda iglesia, Fuente de Salvación, que pastorea la reverenda Gladys Tuya. Ando con mi amado esposo José, le voy a pedir que se ponga de pie y salude, amén. Y le damos gracias a Geisa, ¿verdad? Amén, que tuvo a bien extenderme la invitación para estar en este lugar. Y quiero decirle algo, iglesia. En la antigüedad, cuando se celebraban las fiestas solemnes, que había que subir a Jerusalén, al templo, se dice que las personas podían caminar largos kilómetros a pie, porque se celebraban esta fiesta y era bien importante que las personas llegaran al templo, que llegaran a ese lugar. Y no importaba la distancia que tenían que caminar subiendo, llegaban cantando y todo el camino iban dando gracias y todo el camino iban adorando y todo el camino iban cantándole, porque ellos se sentían regocijados porque iban a ir al lugar donde ellos por un año habían esperado para llegar. Y sabe que lo interesante, luego que llegaban tenían que subir muchas escalinatas, muchas escaleras, porque el templo quedaba en un lugar alto. Y sabe que luego que llegaban habían varias puertas y en ellas habían 2 sacerdotes, que eran los que cuidaban aquel templo, eran los que se encargaban de vigilar aquel lugar. Y una de las preguntas, después que la persona llegaba al lugar, uno de los sacerdotes le preguntaba, ¿para qué usted vino? ¿Para qué usted vino? Si a lo mejor la persona decía, bueno, yo vine a ver al pastor José Rodríguez. ¿A qué usted vino? Dele espalda y se tiene que ir. Esa era la primera pregunta. Después de haber caminado largos kilómetros, después de haber subido, el llegar a un lugar y que le preguntaran, ¿para qué usted vino? Y que usted dijera algo que no era, usted tenía que irse. Pero había otro sacerdote. Habían 2. Pero podía llegar otra persona y el primer sacerdote preguntarle, ¿a qué usted vino? Y esa persona decirle, yo vine a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Yo vine a darle gloria al que merece toda gloria. Y le permitían la entrada, pero cuando iba a mitad, había otro sacerdote que le preguntaba, ¿y qué le traíste? ¿Y qué le traíste? En la antigüedad se acostumbraba a llevar palominos, machos cabríos, todas estas series de cosas. A lo mejor la persona le pudo decir, no traje nada. No tenía dinero, no tenía nada que comprar, no tenía nada. Pero qué maravilloso, iglesia, eso era en la antigüedad. Que en esta mañana cuando usted llegó a la casa de Dios, no habían 2 sacerdotes, estaba el mismo Dios esperándolo en la puerta. Estaba el mismo Rey de reyes y Señor de señores esperándote en la puerta, diciéndote, ¿para qué viniste? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste y qué me traíste? ¿Sabe qué? Que ya Él no necesita machos cabríos. Ya Él no necesita ningún palomino. Él lo que necesita son corazones contritos y humillados, el cual Él no desprecia. Él lo que vino a buscar esta mañana fue un grupo de personas que se atrevieran a adorar y a glorificar el nombre del Señor. En esta mañana lo que Él quiere es que usted, de la abundancia de su corazón, hable su boca. Y si hay razones para darle gracias, que usted le adore. Si hay alguna, una sola, no le voy a buscar muchas. Si en esta mañana hay una razón por la cual usted tiene que dar gracias, levante su mano y adore.
Si hubiese una, si no hubiese ninguna, me puede decir, ¿sabe qué, Ana Pantoja, Ani? Como usted me quiera decir, no hay ninguna razón para yo adorarle. No hay ninguna razón para yo adorarle. Ay, ay, ay. No hay ninguna razón para yo adorarle. Pero yo tengo muchas razones para adorarle. Y si hoy estamos en la casa de Dios, es una razón para decirle al Señor, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, no me voy a cansar de darte gracias. ¿Sabe qué? Porque cuántas personas hoy anhelaron entrar por esas puertas y no pudieron. ¿Cuántas personas anoche hicieron planes para llegar a la casa de Dios y no pudieron llegar? Y usted y yo somos más que bendecidos de poder estar en la casa de Dios. Ay, hermana Ani, pero usted no sabe cómo yo llegué. Es que usted tampoco sabe cómo yo llegué. Pero estamos aquí para adorarle. Qué maravilloso. Y en esta mañana le damos gracias al Señor por la oportunidad que me concede de traer una charla, conferencia, como ustedes le quieran llamar, amén. Y le damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Y rapidito vámonos a la palabra, vamos a buscar el versículo que se me dio. Y vamos a abundar sobre ese versículo y vamos a traer lo que el Señor nos daba a base del tema. Nos gusta dirigirnos, ¿verdad?, cuando se nos da un tema, por el tema que se nos dio. Vamos a buscar en el libro Primera de Pedro, gloria a Jesús, capítulo 5, y vamos a estar contemplando el versículo 8. Versículo que a lo mejor usted lo ha leído muchas veces. Muchas veces. Y tenemos que tener cuidado de descuidar nuestra vida espiritual. Mucho cuidado de descuidar nuestra vida espiritual. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y leemos en el nombre del Padre. Vamos a esperar. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Dios. Felicitamos a cada líder de escuela bíblica. Saben que la escuela bíblica es la columna vertebral de la iglesia. Y felicitamos a los líderes y a la persona que tuvo a bien preparar esta campaña. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién? Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Mañana hermosa, Padre, que tú tenías preparada, mi Dios, para que esta tu hija, tu sierva, estuviera en este lugar, lugar santísimo. En esta hora no te pido que me quites, sino que me uses como tú quieras. Padre, como siempre te pido, que no me vean a mí, ni me escuchen a mí porque yo no tengo nada, sino que te vean a ti y te escuchen a ti, porque eres el que has traído en abundancia. Y yo, desde este lugar santísimo, junto a cada uno de mis hermanos, me encargaré de darte a ti gloria, de darte a ti honra, por lo que hiciste, haces y continuarás haciendo, Padre. Gracias, Dios, en esta mañana. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer. Y gracias, Maestro, por cada uno de mis hermanos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Se pueden sentar, gloria a Jesús. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el tema, no descuides tu vida espiritual. Y el tema secundario que se nos dio fue preguntas existenciales. ¿Alejan o solidifican
la relación con Dios. Pero es bien interesante en este versículo que acabamos de leer, que dice: sed sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, como león rugiente. Cuando me di a la tarea de buscar por qué como león rugiente, ¿usted sabía que el león no ataca de primera? El león se mantiene a distancia. Cuando el león ve una presa, cuando el león encuentra a alguien que puede atacar, se mantiene a distancia. ¿Y sabe para qué? Para empezar a tantear la presa. Para empezar a ver los movimientos de la presa. Para ver cómo es la presa, cómo ejecuta sus funciones la presa. Y puede estar largo tiempo observando día tras día cómo es la presa. Porque el león no ataca de primera. El león es bien audaz. El león es bien inteligente y se mantiene a distancia. Pero ya cuando la presa se acostumbró a ver al león en la esquina por allá lejos, se acostumbra a verlo y sigue haciendo sus funciones pues como el león. Pero ¿sabe qué? Que el león comienza a acercarse. El león comienza a acercarse y la presa lo coge a nada. Y el león se sigue acercando y la presa se confía. La presa se confía porque el león está a distancia y no le ha hecho nada. Y puede estar largos días observando los movimientos de la presa. Y así es el enemigo y tenemos que tener mucho cuidado, no descuidar nuestra vida espiritual. No empezar a mirar al enemigo como que está lejos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no está jugando con la iglesia ni con cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Que llega un momento en que la presa se confió tanto en el león, que llega un momento en que el león ataca, devora, destruye. Por tanto, en este versículo nos dice: sed sobrios y velad. Porque van a llegar cositas, van a llegar preguntas, van a llegar situaciones que nos van a desviar la mirada de Dios. Y por tanto tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas. Y llega un momento, hermanos, amigos, hermanos y todos los que nos estén escuchando, que van a llegar a nuestra vida unas preguntas existenciales. Y estas preguntas va a llegar un momento en que pueden alejarnos o unirnos más a Dios. ¿Y sabe qué? Que lo primero que busqué, que era el descuido. Se nos habla de descuido, pero ¿qué es eso de descuido? Creo que ya lo tienen por ahí. Es omisión, negligencia, falta de cuidado, olvido, inadvertencia, un desliz. Otra de las respuestas es no cuidar de las cosas o poner en ellas la atención o la diligencia necesaria. Un descuido es algo descuidado que hace caso omiso, no me importa. Es negligente, perdón, o que falta el cuidado que debe ponerse en las cosas, que está desprevenido. Hay gente descuidada, hay gente que descuida, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no descuidar nuestra vida espiritual. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos metidos en las cosas de Dios porque el enemigo no está jugando. Pero ¿qué significa la palabra descuido en la Biblia? El concepto de descuido hace mención a una negligencia, a una desconcentración cuando nos descuidamos y nos olvidamos quién es Dios en nuestra vida. Llegan los olvidos, una distracción o un desliz. Se trata de una acción que revela una falta de preocupación y de cuidado. Ya no me interesa, ya no me importa. Estoy aquí pues para que el pastor me vea. Estoy aquí pues porque no tengo nada que hacer. Estoy aquí pues y llegué. Lo importante es que llegué. Amén, qué bueno que llegaste. Qué bendición que haya llegado a la casa de Dios. Pero usted es el que tiene que cuidar de su vida espiritual. Ya el pastor quisiera poder envolverse en su vida espiritual, pero cada uno
va a tener que dar cuentas de su vida espiritual. Yo no le puedo echar la culpa de mi descuido al pastor. Yo no le puedo echar la culpa de mi descuido al líder. Yo no le puedo echar la culpa de mi descuido a mi esposo porque sabe que esto es individual. Yo le doy gloria a Dios porque esto es individual. Porque allá arriba no nos vamos a ir en juntillas. Porque allá arriba no nos vamos a ir agarrados de la falda de mami ni de papi. Allá arriba no nos vamos a ir agarrados del esposo o de la esposa. Allá arriba, cuando los cielos se han abierto y el deseado de las naciones diga sube acá, cada uno va a subir individual. Y vamos a subir y yo sé que todos nos vamos a encontrar, qué lindo. Pero sabe que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. El enemigo no está jugando en este tiempo. El enemigo anda como león rugiente y solamente tenemos que ver las noticias, tenemos que ver los periódicos, tenemos que ver todo lo que se está moviendo, todo lo que se está filtrando, todas las cosas que están llegando, pero todo esto me indica que ya es el principio de ¿qué? De que grandes cosas han de acontecer. ¿Y sabe qué? Que existen unas preguntas existenciales. ¿Y qué es eso, hermana Ani? ¿Qué son esas preguntas existenciales? Las preguntas existenciales surgen de aquellas dudas que nos hacemos en la búsqueda de nuestra conciencia y esencia. Son preguntas que muchas veces requieren un profundo trabajo de autorreflexión. Y otras veces son preguntas que, como su nombre indica, tratan sobre nuestra existencia y los porqués de la vida. Porque mire que muchas preguntas nos hacemos. Y muchas de esas preguntas nos acercan, pero también muchas de esas preguntas nos pueden alejar de Dios. Y por tanto, tenemos que cuidarnos. Y es interesante, y en esta mañana todos vamos a participar. Estas preguntas llegan muchas veces cuando se están experimentando diferentes síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿Alguien me puede decir? Creo que ya están por ahí. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos síntomas que llegan y comenzamos a hacernos preguntas y comenzamos a preguntarnos por qué? Cuando llega el miedo, ¿a quién no le ha llegado el miedo? Aquí a nadie le ha dado miedo. Qué bueno que a nadie le ha llegado el miedo. Cuando nos llega el miedo, cuando nos llega la ansiedad, ¿alguien ha vivido momentos de ansiedad? Cuando llega la duda, cuando llega el insomnio, cuando no podemos dormir, cuando llega la molestia, ¿por qué? Cuando llegan estos sentimientos de vacío. Cuando se nos van nuestros hijos, cuando a lo mejor por X o Y situación perdemos a un ser querido y llegan esos sentimientos de vacío y comienzan las preguntas, cuando llegan los corajes, cuando llega la depresión, cuando llega el dolor y cuando llega la enfermedad. ¿Y por qué a mí? Pero es que si Dios es el médico por excelencia, ¿por qué permitió que me llegara esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienzan muchas preguntas. Y yo traje muchas preguntas que nos podemos hacer cuando surgen estos sentimientos, cuando llegan estos momentos difíciles, cuando llega el miedo, cuando llega la ansiedad, cuando llega la duda, cuando nos preguntamos ¿y dónde está Dios? Cuando vemos noticias y vemos como una bebé de 3 meses, alguien se atrevió a hacerle daño. ¿Y dónde estaba Dios? Cuando vemos a una joven con unos problemas que un padrastro, y lo decimos con cuidado y respeto, desde la edad de tantos años la estaba violando. Cuando vemos que una mujer de Dios que se ha dado para Dios por completo, le dio un cáncer o le dio alguna condición y sufrió, pero si esa era una hija de Dios.
Y nos comenzamos a hacer muchas preguntas. ¿Por qué haciendo un viaje misionero por allá mataron a fulano? Hay preguntas que no van a tener respuesta. Hay preguntas que no van a tener respuesta. Hay un libro muy interesante, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y cuando usted lo lee, todo lo que Dios hace a nuestra mente humana no tiene sentido. Pero nosotros sabemos que todo lo que ocurre en nuestra vida es con un propósito. Que todo es obra para bien. Que hay cosas que no entendemos por qué ocurren y por qué Dios las permite, pero a la larga vamos a ver que fue que era necesario, que era porque Dios así lo quería, que era porque Dios lo permitía con un propósito para Él luego glorificarse. Pero en el momento de la ansiedad, en el momento del miedo, en el momento de la duda, iglesia, nos olvidamos quién es Dios en nuestra vida. Y comenzamos a hacer muchas preguntas existenciales y ahí hay un sinnúmero de preguntas. ¿Existirá Dios? ¿Existirá Dios en todos estos caos? ¿Dónde está Dios? Otra de las preguntas, ¿es Dios real? ¿Cómo puedo saber con seguridad que mi Dios es real? Si yo no lo veo, si cuando yo lo necesito, si cuando yo lo llamo no está. ¿Cuántas veces he clamado a Él y Él no me responde? Porque queremos que entonces las cosas sean ¿a qué? A nuestro modo, a nuestra forma y en nuestro tiempo. Y Dios diciéndote, estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Y mientras yo trabajo permanezco en silencio. ¿Duro? Claro que sí. Difícil. Otra de las preguntas, ¿es la voluntad de Dios que los creyentes se enfermen? Estamos en un cuerpo, no estamos todavía en un cuerpo glorificado y este cuerpo con tantas contaminaciones y con tantas cosas se tiene que enfermar. Nos tenemos que enfermar. Pero le echamos la culpa a Dios de todo, sí, claro que sí. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios cuando estamos dolidos? Tantas preguntas. ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas buenas a gente mala? ¿Tiene Dios sentido del humor? Sí, también lo tiene. ¿Dios está con nosotros? Sí, está con nosotros. ¿Podría Él haber evitado lo que está pasando? Y si es así, ¿por qué no lo evitó? Son tantas y tantas las preguntas existenciales que nos hacemos. Son tantas y tantas las preguntas que nos hacemos que muchas veces llegan en el momento menos indicado y lo que hacen es que nos alejan de Dios. Esas preguntas tenemos que tener cuidado cuando empiezan a taladrar en nuestra mente y cuando comienzan a infiltrarse en nuestra mente. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque llega el momento en que cuando llegan esas preguntas nos turbamos. Y por tanto tenemos que tener cuidado de que no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen a Dios. Y en esta mañana, ¿quién de nosotros no se ha hecho una o alguna de estas preguntas? Le voy a dar unos segundos para que analice. ¿Quién de nosotros en algún momento no se ha hecho una de estas preguntas? Yo me las he hecho. Claro que sí. Todos en algún momento. Y estas preguntas surgen ¿cuándo? Cuando todo está bien. Porque mientras está todo bien, todo está bien. Las preguntas existenciales van a surgir cuando las cosas se ponen un poco difíciles. Las preguntas existenciales van a salir cuando tengo miedo. Las preguntas existenciales van a salir cuando llega la duda. Y estas no son preguntas fáciles de responder. Sin embargo, merece que lo pensemos porque lo que se nos pone en tela de juicio ante el dolor es que si verdaderamente existirá el amor de Dios y su poder. Cuando llegan estas preguntas, ponemos en tela de juicio quién es Dios en nuestra vida. ¿Me amará Dios?
¿Y por qué permitió eso? ¿Me amará Dios? ¿Y por qué permitió que mi mamá se enfermara? ¿Me amará Dios? ¿Y por qué permitió que se me llevara fulano? Dios no me ama. Y empiezan a surgir, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y una de las preguntas más fuertes que nos hacemos es: ¿dónde está Dios? Yo no sé si usted se la habrá hecho en algún momento, pero una de las preguntas más fuertes que hace el creyente: ¿y dónde está Dios? Y yo quiero que nos vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11, y vamos a ver, no me cierre la Biblia porque vamos a correr ese capítulo, y vamos a ver las preguntas existenciales, y vamos a ver qué surgió ahí, y vamos a ver dónde está Dios, y vamos a ver qué hay que hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, vamos a encontrar una palabra muy especial, una palabra y unos cuestionamientos válidos en medio del dolor. Y vamos a ver unas preguntas existenciales en medio del dolor. Y vamos a ver qué fue lo que ahí ocurrió. Para que usted vea que las preguntas existenciales no solamente se las ha hecho usted, también se las han hecho otros en la antigüedad. Y encontramos que nuestro Dios tuvo que enfrentar dos preguntas en esta parte de su ministerio. ¿Dónde estabas y por qué lo permitiste? Dos preguntas. Ambas preguntas se las hacen a nuestro Señor cuando murió su amigo Lázaro. Le hacen estas preguntas al Señor. El relato trata de que había una mujer llamada María, una mujer llamada Marta y un hombre llamado Lázaro. Amigos de Jesús, escuche bien, amigos de Jesús. Donde Jesús iba, se hospedaba, se quedaba, compartía, comía, se reía, hablaba. Y estas mujeres, Marta y María, le servían, porque esa era la función, ¿verdad? Y Lázaro hasta le ayudaba en su ministerio en mil cosas. Eran amigos. Donde Jesús subía a Betania y se quedaba allí en casa de Marta, María y Lázaro. Pero llega el momento, escuche bien, en que Jesús se tiene que ir de aquel hogar, se tiene que marchar. Y en esa ausencia aconteció algo inesperado. Su gran amigo, Lázaro, se enferma. Y algo de que me llevaba era que tenemos que tener cuidado de dejar ir a Jesús de nuestro hogar. Cuando Jesús se va de nuestro hogar, comienzan las preguntas existenciales. Cuando Jesús se va de nuestro hogar, empiezan a haber preguntas. Empiezan a haber preguntas y no respuestas. Y vemos que mientras Jesús estaba en casa de María, Marta y Lázaro, todo funcionaba bien. Pero llegó el momento en que Jesús no podía estar allí todo el tiempo. Y Jesús se marchó. Y cuando Jesús se marcha, Lázaro se enferma. ¿Y sabe qué? Comenzaron las preguntas. Y registra la palabra, cuando usted sigue la palabra, que sus hermanas enviaron un mensajero, una persona para que fuera donde Jesús, para que le dijera que viniera y lo sanara.
¿Cuánto tiempo tardó el mensajero en llegar a donde estaba Jesús y llevar el mensaje? No lo sabemos, porque ahí no había ni Facebook, ahí no había WhatsApp, ahí no había nada de esto que podíamos enviarle un mensaje de texto. Jesús, tienes que venir porque Lázaro se enfermó. Envían a este mensajero donde le mandan a decir algo muy sencillo a Jesús. He aquí el que amas está enfermo. Más nada. He aquí el que amas está enfermo. Y miren la respuesta de nuestro Dios. Bien interesante, una respuesta bien interesante. Yo no sé qué usted haría. Ay, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Me imagino que cuando la persona llegó con la respuesta, estas personas bien esperanzadas de que Jesús le dijo, pues ya yo voy detrás del mensajero. Y mientras yo preparaba, yo decía, ¿y si ese mensajero le gusta añadir? ¿Y si ese mensajero a lo mejor le añadió una notita o algo que Jesús no había dicho? Y yo me imagino, si es unos mensajeros, tenemos que tener cuidado cuando mandamos mensajeros, porque o añaden o le quitan o, ¿verdad? Y a lo mejor aquellas mujeres esperando la respuesta, sí, voy inmediatamente. Aquel mensajero llega con esta respuesta, mira lo que te mandó a decir, que esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea glorificada. Ay. Y ella bien entusiasmada esperando. Y no llegó. Y si el mensajero no era muy convertido, mira para allá, ese era el que ustedes hospedaban en su casa. ¿Que van a surgir preguntas? Claro que sí. Que va siempre a llegar esa personita que se va a pegar y te va a decir, ¿y dónde está tu Dios? Si tú tanto le adoras, si tú tanto subes a la casa de Dios, si tú tanto lees la palabra, ¿y por qué te ocurrió esto? Y yo me imagino este mensajero, eso no lo dice la palabra, lo dice Ana Pantoja, no lo busque, que eso no lo dice. Ese que tanto tú hospedabas en tu casa, ese que a lo mejor tantos platos de comida le diste, y ahora cuando tú lo necesitas, te manda a decir que esa enfermedad no es para muerte, pero ¿sabe qué? Lázaro murió. Lázaro murió. ¿Cómo que esa enfermedad no era para muerte? Y Lázaro muere. ¿Cómo usted se sentiría? Aquel al que le mandaste a decir al que amas. Ja. Al que amas. Ay, iglesia, qué difícil cuando llega algo diferente a lo que usted y yo estamos esperando. Nos pasa a nosotros cuando anhelamos escuchar una palabra de alivio, de consuelo sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, sobre nuestro matrimonio, y no llega. O llega una respuesta diferente a la que usted y yo esperamos. ¿Empiezan las preguntas existenciales? Claro que sí. Y es necesario entender que esta familia era una familia de fe, que ya habían visto los milagros que Dios hacía, que habían visto a nuestro Dios hacer grandes cosas, que tenían una relación profunda de amistad con Él. Y sobre la base de esta confianza es que tienen con Jesús, le dicen, no le mandan a decir mucho al que tú amas. Porque saben que lo que Jesús va a hacer, no lo va a hacer ni por mérito, no lo va a hacer por el dinero que tú puedas tener, no lo va a hacer por el prestigio que tú puedas tener, lo va a hacer por amor, como cantaba la joven ahorita. Tenemos que volver a la cruz, porque allí fue que fue demostrado todo el amor de Dios. En aquella cruz, por amor fue a la cruz. Por tanto, estas mujeres le mandan a decir al que tú amas, porque lo que Dios va a hacer, iglesia, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer no por tus méritos, sino lo va a hacer por amor. Por tanto, estas mujeres le dicen, ¿sabe qué?
No lo hagas por los platos de comida que a lo mejor te di. No lo hagas por las veces que te di una cama para que te acostaras. No, hazlo por amor. Pero aún así, no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y bien, vemos que Lázaro murió. Y la espera desespera. Y Lázaro muere y Jesús no llegó. Y se dice y registra la palabra que no tardó un día. No llegó un día, ni al segundo día, ni al tercer día, al cuarto día. Porque Él no va a llegar cuando usted quiere. Él va a llegar cuando Él entienda que debe llegar. ¿Y sabe qué? Imagínese usted esa escena. Yo quiero que ahora usted se imagine esa escena. Luego de varios días es que Jesús llega a Betania. Yo me imagino la entrada de Jesús. Y vemos a estas mujeres que salieron a su encuentro. Salieron al encuentro, tenían que estar alegres. Claro que no. Estaban molestas. Estaban bien molestas porque Jesús, el amigo, el que amaba, le mandan un mensajero, lo que le manda a decir que eso no es para muerte y él muere. Y luego no llega tampoco. No llega. Y no tardó un día, tardó 4 días en llegar. Y cuando llega, estas mujeres salen a su encuentro y ambas le dicen lo mismo en diferentes momentos. Y se lo dicen casi de un modo de reproche. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí. Ante la situación, ante el dolor, ante el atropello, estas mujeres se olvidaron de algo. Y muchas veces ante tantas preguntas existenciales nos olvidamos de algo. Que nuestro Dios sana, pero también nuestro Dios que resucitaba. Estamos de que Dios hace grandes cosas. En el momento cuando surge el miedo, en el momento cuando llega la duda, en el momento cuando llega la depresión, en el momento cuando llega la soledad, nos olvidamos que el Dios que nosotros le servimos no solamente sana, resucita, levanta, hace milagros, pero en medio de la turbación nos olvidamos quién es Jesús en nuestra vida y comienzan las preguntas. Porque el enemigo, padre de toda mentira, se va a encargar. Y es interesante, y siempre lo discutimos mi esposo y yo, que tenemos que tener cuidado de permitir que pequeñas zorras entren a nuestra viña. Y tenemos que tener cuidado de poner un poco de levadura en nuestra. Porque es solamente un poquito. Cuando empiezan las preguntas, ay, eso no es nada. Tenga cuidado con que el que eso no es. Ay, es que es una mentirita blanca. Ahora yo sé que las mentiras tienen colores. Mentira es mentira. La mentira es aborrecida por Dios. Ay, pero hermana Ani es una mentirita blanca. Eso no es nada. Entonces empezamos a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces empezamos a transgiversar la palabra de Dios. Entonces empezamos a ver a Dios como malo. Entonces empezamos a poner a Dios como un ogro. Entonces el enemigo va a empezar a enviarte flechas y va a empezar a enviarte saetas y va a empezar a enviar cosas para que usted desvíe la mirada de Dios. Por tanto, estas preguntas existenciales o te pueden alejar o te pueden acercar.
Y muchas veces estas preguntas lo que hacen es alejarnos, porque entonces nos alejamos de la casa de Dios, nos alejamos de leer la palabra, nos alejamos de orar, nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dejado dicho en su palabra, y empiezan las preguntas a bombardearnos, y empieza la duda, y empieza el temor. Y ¿sabe qué? Que tengo que decirle que cuando llegue el miedo tenemos que tener mucho cuidado, que después del miedo viene la duda, y cuando llega la duda a nuestra vida viene la falta de fe, y ahí es que nos desviamos. Y el Señor no quiere que usted pierda la fe y la confianza en Él, porque Él va a estar ahí, aunque no lo veamos, aunque no llegue, aunque no conteste, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Él prometió que estaría con nosotros de principio a fin. Él prometió que estaría con nosotros, que nunca nos abandonaría. Yo no sé si usted recuerda el momento cuando usted levantó su mano y le aceptó como su único y exclusivo Salvador. Él lo tomó por la mano y le prometió, le aseguró que Él estaría con usted. Pero nosotros muchas veces somos los que nos desviamos. Nosotros muchas veces somos los que nos olvidamos. Nosotros muchas veces son los que dejamos a un lado lo que Dios ha dicho. Y nos olvidamos de que nuestro Dios no solamente sana, resucita, levanta. En el 2022 todavía sigue haciendo milagros. Yo no sé si usted lo puede creer. Yo no sé si usted lo puede creer. Yo no sé si usted lo puede creer, pero todavía Él continúa haciendo grandes cosas. Todavía Él levanta, todavía Él resucita, todavía Él quita, todavía rompe cadenas. Pero está en usted y en mí creerlo. Y vemos que estas mujeres, ante el problema, la situación, se olvidaron de que no solamente sanaba, sino que también resucitaba. Perdieron el enfoque. Y cuando usted y yo perdemos el enfoque, perdemos toda confianza en Dios. Y ante la situación, es interesante que nuestro Dios no le dio ningún discurso. Pero ¿qué le hubiera dicho usted? Al estilo puertorriqueño. Sierva, usted. Si después de haberle pedido que viniera, Jesús aparece, ¿cómo usted hubiera reaccionado? Póngase de pie y dígame, ¿cómo usted hubiera reaccionado? ¿Qué usted le hubiera dicho a Jesús? Al estilo puertorriqueño, porque nos ponemos hasta en pose. ¿Cómo es? Ahora llega. ¡Qué bonito! ¿Y para qué tú vienes ahora? ¿Cómo usted le diría? Ya es tarde, ¿para qué viene? Vete. Esa sería nuestra reacción. ¿Y usted cómo le diría? Lo mismo. Entonces nos ponemos en pose, ¿verdad? Nos ponemos en pose. ¿Y para qué viniste ahora? ¿Para qué viniste? Si cuando yo te necesité, tú no estabas. Cuando yo te mandé a decir con el mensajero que viniera, era porque todavía había oportunidad de vida. Era porque, ay papá, porque todavía tú podías hacer algo, porque todavía tú podías dar la palabra hacia otro, con tan solo dar la palabra a otro, y a mí ni tan siquiera dictaste la palabra. Yo me imagino todas las reclamaciones, todo lo que le pasó por la mente a estas mujeres, todas las preguntas que a lo mejor tenían y todas las que le hicieron. Si te mandé el mensajero, tú lo que tenías que decir, si estabas muy ocupado, doy la palabra, como hiciste con aquel siervo. Porque él no merecía llegar a la casa de él. Di la palabra y tu siervo allí en la distancia será sano. Dilo. Di tan siquiera que se levante. Nos desesperamos, claro que nos desesperamos, iglesia. Claro que queremos que Dios haga en el momento. Y a veces pensamos que Dios se olvidó de usted. Y a veces pensamos y decimos es que Dios es más bueno con el pastor que conmigo.
Es que Dios es más buena con la hermana que conmigo, porque a ella le contesta. Mire, esa hermana lo que tiene que abrir la boca y Dios le contesta. Esa hermana lo que tiene es que pedir y las cosas llegan. Y a mí qué difícil se me hace. Y le pregunto y le digo, y mire, esto no está fácil. Estoy como la pera del boxeador, un puño va y un puño viene. Y Dios, coqui, coqui. ¿Que no las hacemos? Claro que sí. Que hablamos de Marta. Ay, Marta y María tan... Y usted y yo. Y no vuelvo para la iglesia. Y no voy a ir a la iglesia hasta que Dios me conteste. Y Dios, ¿y tú crees que yo te voy a contestar tus caprichos? ¿Y tú crees que yo voy a jugar tu juego? ¿Y tú crees que yo voy a perder el tiempo con tus chismerías? ¿Y tú crees que Dios va a perder el tiempo con tus preguntas existenciales? Y Dios siguió haciendo lo que tenía que hacer. Porque no podía llegar ni al primer día, ni al segundo, ni al tercero. Porque no iban a entender. Tuvo que llegar al cuarto día cuando ya los muertos no podían resucitar. Tuvo que llegar al cuarto día cuando ya la gente había perdido toda fe y toda esperanza. Ahí llega Jesús. Ahí llega Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando el dolor te ciega, la tristeza te invade y comienzas a hacer tantas y tantas preguntas y te olvidas de lo que Dios te dijo. Y Dios hace tiempo te dijo que Él te sanaría. Y Dios hace tiempo te dijo que traería a tus hijos. Y Dios hace tiempo te dijo que curaría, que sanaría, que levantaría, que restauraría. Pero ¿sabe qué? Que en medio de la aflicción, en medio del problema, cuando entras al horno de fuego, cuando entras al foso de los leones, nos turbamos y se nos olvida. Y usted dirá, ay, hermana Ani, pero es que usted parece que usted no ha vivido nada. Claro que sí. Claro que sí. En el 2008, esta que te está hablando fue arrestada a nivel federal. Y fui sacada de mi casa en presencia de mi madre y de mis hijos. Mi esposo se había ido a trabajar muy temprano. Y llegaron 8 agentes federales a mi casa. Me llamaron por mi nombre y cuando salí al pasillo habían unos puntitos que me estaban apuntando. ¿Y dónde estaba Dios? Yo le servía al Señor. Yo dirigía a las damas. Yo adoraba y glorificaba el nombre del Señor. Yo hacía la voluntad de Dios. Yo adoraba a Dios. Yo me metí en su palabra. ¿Y dónde estaba Dios? Y lo más aún, lo más triste, por algo que yo no hice. Llegó la injusticia. Llegó el atropello. Llegó la enfermedad para Ana Pantoja, porque dicen por ahí que la comida del pobre se le ajunta. Me llegó un lupus a mi vida. No había plan médico, no había chavo, no había nada. Ajá. Llegó la enfermedad de mi mamá. Ajá. ¿Y dónde estaba Dios? Me sacaron a las 6 de la mañana, esposada. Wow. En presencia de mis hijos. A mis hijos los sacaron al balcón, envueltos en la frisa, para que vieran el escándalo, para que vieran el show que se iban a tirar. Estaba la prensa afuera. A la única que fue la prensa fue a mi casa. Ahora, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Usted podrá decir, yo también lo he pasado. Le pude haber dicho, se acabó. Le pude haber dicho, hasta hoy. Cuando me montaron en aquel carro esposada, solamente le dije 2 cosas al Señor.
que tu presencia esté conmigo y que yo no llore porque yo soy bien llorona y que yo no derrame una lágrima y que en todo momento yo sienta tu presencia. Y así fue. Pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dios podía haber permitido el proceso? Claro. ¿Dios podía haber permitido que las cosas ocurrieran de otra manera? Claro que sí, pero no lo hizo. Me dejó. Estuve 2 años viviendo un desierto donde no había palabras. Oh. ¿Qué hubiera hecho usted? Cuando ese día, después que pasó todo el proceso, yo llegué a mi casa a las 5 de la tarde. Y solamente mi casa estaba llena. Y solamente le dije, permítame llegar al cuarto. Y me tiré de rodillas en aquella cama. Y solamente le dije al Señor, gracias porque ya esto terminó. Para mí ya había terminado. Lo que yo no sabía era que apenas comenzaba el proceso. Pero le dije una pregunta a Dios. ¿Por qué tú siendo Dios permitiste esto? ¿Por qué tú siendo Dios permitiste este dolor? ¿Por qué tú siendo Dios permitiste que yo fuera el centro de atracción de mucha gente? ¿Por qué tú siendo Dios? Y luego que le iba a decir otra, le dije, Señor, perdóname. Porque no soy quien de cuestionarte. No soy quien de preguntarte que se haga tu voluntad. ¿Y sabe qué? Desde ese día comenzó un desierto que duró 2 años. 2 años sin que Dios hablara a mi vida. 2 años que le decía, ¿y dónde tú estás? Te olvidaste de mí. Para decirle más, iglesia, cuando venían pastores y me paraba al frente para que, ahora es que se va a dar, ahora es que Dios me va a hablar. Podían haber los hermanos que estuvieran ahí y la persona empezaba a orar. Y cuando pasaba por el mío me ponía la mano y me la quitaba y se la ponía al otro y ya me habló, ya no me dijo nada. A ese nivel. Y yo decía, Señor, por favor, háblame. Señor, por favor, dime. Él estaba trabajando. Él estaba trabajando. Yo puedo saber lo que sintió Marta y María cuando Jesús no llegó. Y muchas veces juzgamos y acusamos a otros, pero cuando nos toca a nosotros. Pero ¿sabes qué? Que en medio del proceso, como decía Job, de oídas te había oído. Pero a través del dolor, a través del proceso, mis ojos lo pudieron ver. A través de mi dolor, mis ojos lo pudieron ver. A través de la enfermedad mis ojos lo pudieron ver. A través de la escasez mis ojos lo pudieron ver. A través del proceso duro que viví mis ojos lo pudieron ver. Porque Él no estaba ajeno, Él no estaba lejos, era que estaba trabajando y mientras Él trabaja permanece en silencio. Pero lo que está de usted y de mí es seguir creyendo, es seguir confiando, es seguir buscándole en el silencio, es seguir yéndonos de rodillas. Porque una cosa, si Dios no contesta, no le busco. Y Dios no necesita de usted. Dios no necesita de usted. Y nos hacemos 1000 preguntas existenciales, pero es que Dios no necesita de usted. Usted es el que necesita todos los días. Usted es el que necesita humillarse ante su presencia. Usted es el que necesita invocar el nombre de Dios. Usted es el que necesita entrar por sus puertas y darle gloria. Usted es el que necesita que Él haga el milagro. Por tanto, ¿quién es el que lo tiene que buscar? ¿Quién es el que lo tiene que buscar? Dios. Dios en su infinita misericordia y en su amor, dice.
Déjame llegar porque la voy a perder. Déjame llegar porque es que lo voy a perder. Déjame llegar y darle un toquecito y decirle, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Que fueron momentos duros? Claro que sí. Pero después de 2 años y medio, el Señor abrió su boca. Llegó una persona a nuestra iglesia. Para ese tiempo mi esposo dirigía a los caballeros, yo dirigía a las damas. Y llegó aquella persona y nos llamó y nos pasó al frente. Y comenzó a hablarle a mi esposo, pero luego me habló a mí, para que ustedes vean que Dios no está lejos. Dios está más cerca de lo que usted piensa. Y me señala y me dice, te voy a contestar una pregunta que me hiciste hace unos años atrás. A Dios no se le olvida, pero es que Dios necesita que usted recuerde lo que Él le dijo. Mi Dios no se le olvida, y a lo mejor usted pensó que a Dios se le olvidan las cosas. No, a quien se nos olvidan es a nosotros. Y por tanto el Señor me tenía que recordar, ¿sabes qué? Escucha bien, porque no te lo voy a volver a decir. Y ¿sabe qué? Que han transcurrido muchos años y no me lo he vuelto a decir. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a contestar la pregunta que me hiciste aquel día, aquella tarde en tu cuarto, donde me preguntaste que si yo era Dios, ¿por qué había permitido el proceso? Que por qué yo no cambié tu dolor, ay, que por qué yo no cambié la circunstancia. Yo, Dios, le permití al diablo que entrara a tu casa con 8 agentes federales y te sacaran esposada. Yo, Dios, lo permití. ¿Y qué respuesta usted le va a dar a Dios cuando Dios te dice, yo lo permití? Cuando Dios le dice, yo lo hice con propósito. Yo lo hice. Yo mandé a que te zarandearan. Yo mandé a que te sacaran. Pero mi presencia siempre estuvo contigo. No te dejé. No te abandoné en medio del proceso. Yo estuve contigo. Había una sentencia de 20 años. Sume, reste, multiplique y estoy aquí. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios llegó a tiempo. Dios llegó a tiempo. Es que Él nunca va a llegar tarde. Es que a lo mejor tardó 4 días, pero era necesario que llegara al 4.º día. Si llegaba al 3.º, iban a decir que era un milagro normal. Pero al 4.º día algo tenía que ocurrir. Al 4.º día, cuando llegó el maestro, se dice que el Evangelio de Juan nos cuenta que cuando llegó allí a Betania, se estremeció su espíritu y se conmovió. Y dice más, dice que Jesús lloró, no por Lázaro. Ay, Jesús lloró por Lázaro. ¿Qué? Lloró por Lázaro si Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que Lázaro tan solo dormía. Él sabía que a Lázaro ya mismo iba a dar la palabra. Él se estremeció y lloró por la gente, porque se conmovió cuando vio todo aquel pueblo llorando y humillado ante su presencia. ¿O usted cree que Dios no se conmueve cuando ve una lágrima de usted? ¿Usted se cree que Dios pasa por alto sus lágrimas? ¿Usted cree que Dios pasa por alto su dolor? ¿Usted cree que Dios se olvida de lo que usted le pide? Usted es el que se olvida, pero Dios no. Dios no. ¿Y sabe qué? La primera respuesta de Jesús nos demuestra que no es indiferente al dolor y que además tiene un plan. Mi Dios tiene un plan. No tiene 3 planes, tiene uno, un plan. Él sabe que estaba a punto de ¿qué? De resucitar a Lázaro. Él lo sabía. ¿Para qué llegó a Betania? A resucitar a Lázaro. Él llegó allí a hacer el milagro y hoy llegó aquí a hacer milagros también. Y hoy está aquí para hacer milagros. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si a lo mejor usted está, ya viene esta diciendo, no, Él vino aquí a hacer un milagro. Está de usted creerlo, está de usted decirlo, el milagro es para mí. Está de usted decirle, ha llegado a restaurar mi vida, ha llegado a sanar mi quebranto, ha llegado a sanar mi enfermedad, pero está de usted que lo crea. ¿Y sabe qué? Él estaba a punto de resucitar a Lázaro. Y sus amigos iban a estar felices por eso. Y sin embargo lloró por los que ama y se conmovió de su dolor, sí. Pero las personas que estaban presentes, mire,
viendo sus lágrimas, dijeron, el que abrió los ojos del ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera. Ahora está llorando, yo me imagino 2 o 3 murmuradores por allí. Ahora está llorando, pero ¿y por qué no llegó a tiempo? Ahora está llorando, ya cuando no puede hacer nada, ya cuando Lázaro hiede, ya cuando Lázaro apesta, ya cuando Lázaro está descompuesto. ¡Ja! Él no lloraba por Lázaro. ¿Pudo haberlo evitado? Pero no lo hizo. En otras palabras, si tenía el poder para evitarlo, ¿por qué no lo permitió? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que muriera? Jesús no discute ni va a justificarse. El Señor no tiene ni que discutir ni que justificarse. Él va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de tu vida. Y Él va a hacer con usted como Él quiere. Y Él lo va a hacer cuando Él entiende. No cuando por tus caprichos, cuando por tus emociones, cuando por tu ego quiere que las cosas sean ahora. No. Hoy mi Jesús, hoy vino a despertar, a resucitar aquello que usted y yo consideramos muertos. Y hoy nos recuerda que Él es la resurrección y Él es la vida. El que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Pues claro. Y mire la pregunta de nuestro Señor Jesús hoy, que fue la misma pregunta que le hizo ayer a aquellas personas. ¿Dónde le pusiste? Él llegó, Él no discutió, Él lloró. Y luego pregunta, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? ¿Pero qué puse qué? ¿Dónde pusiste tu sueño? ¿Dónde pusiste tu ministerio? ¿Dónde pusiste esa fe que tanto hablabas antes? ¿Dónde pusiste tus metas? ¿Dónde pusiste todo aquello que decías que ibas a hacer? ¿Dónde lo pusiste? Hay muchas cosas que están haciendo que nos desvíen del blanco. Y no es momento, iglesia, de rendirnos ni abandonar todo. Él vino a dar vida a lo que usted ya catalogó muerto y perdido. Hoy Él vino a darle vida a aquello que usted catalogó muerto y perdido. Ya las preguntas existenciales no van a estar en mí. Y Marta le dice en el capítulo 11, versículo 39, Señor, ya hiede. En otras palabras le dijo, ¿sabe qué, Señor? Llegaste tarde. Ya apesta. ¿Para qué viniste ahora? ¿Para qué viniste si ya mi hijo se murió? ¿Para qué viniste si ya mi matrimonio se desintegró? ¿Para qué viniste si ya la enfermedad me está comiendo? ¿Para qué viniste si ya era antier que yo te necesitaba, no hoy? Ya está descompuesto, ya ha pasado tiempo. No fue hoy, no fue ayer, lleva tiempo. Y Él le dice, y te lo recuerda en esta mañana, ¿no te he dicho que si crees? ¿Cómo es? ¿No te he dicho que si crees? ¿No te he dicho que si crees? Solamente tenemos que creer. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero en vez de creer vienen las preguntas. ¿Pero y por qué? Quita el por qué y pregunta para qué. En esta mañana quita todas esas preguntas existenciales. ¿Y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Y el Señor diciéndome, pregúntame para qué. Pregúntame para qué lo hice. Pregúntame por qué lo permití. Pregúntame para qué lo permití. Y vas a tener mejores respuestas. Y te dice,
¿Dónde le pusiste? Llévame allí. Llévame allí donde lo pusiste. Llévame allí donde lo enterraste. Llévame allí donde pusiste ese cuerpo. Llévame allí. Y es que yo quiero que tú. ¿Yo puedo llegar? Claro que sí. ¿Yo puedo saber dónde? Claro que sí. Yo soy el Dios que todo lo sabe. Pero yo necesito que tú me lleves. Yo necesito que en esta mañana usted lo lleve allí a donde enterró. Yo necesito que en esta mañana usted se traslade allí a donde usted ubicó, a donde usted metió, a donde usted se llevó, a donde usted allí guardó todo aquello que te causa dolor. Todo. Y ya dejes las preguntas y lo lleves allí, donde le pusiste. Y te dicen esta mañana, cuando lleguen esas preguntas sin respuestas, sin supuestas respuestas, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es devolver a Jesús a tu casa. Lo primero que tienes que hacer es empezar a devolver a Jesús a tu casa, porque cuando sacamos a Jesús de nuestra noticia, cuando sacamos a Jesús de nuestra casa, cuando le decimos al Señor, ya yo no te necesito, cuando le decimos al Señor, vete, cuando en medio de la turbación, del miedo, del dolor, le decimos al Señor, despégate de mi vida. Él es todo un caballero y Él va a hacer lo que usted le diga. Y lo primero que cuando empiecen a llegar esas preguntas, para que no te alejen de Dios, sino para que te unas más a Él, lo primero que tienes que hacer es devolverlo a casa. Decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? A lo mejor me equivoqué en medio del proceso. A lo mejor en medio del proceso hice preguntas y dije cosas que no debía decir. Pero hoy quiero devolverte a casa. Hoy quiero devolverte a casa. Hoy quiero que me vuelva ese sentido, ese sentir de buscar tu presencia de madrugada, ese sentir de llegar a tu casa y solamente tirarme como Ana a los pies de tu templo y clamar y gemir por lo más que yo deseo. Por llegar a tu casa y adorarte. Las preguntas existenciales van a llegar y te van a desviar tu mirada del blanco. Esas preguntas te van a desviar del propósito de Dios. Es momento de decirle al Señor en esta mañana, esas preguntas las voy a cambiar para bien. Esas preguntas las voy a cambiar para bien y voy a buscar más tu presencia. Voy a leer más tu palabra. Voy a meterme más contigo. Voy a hablar más de ti. Voy a relacionarme más contigo. Y cuando tú quieras hacerlo, hazlo. Y cuando tú quieras obrar en favor mío, hazlo. Y cuando tú quieras cambiar el panorama, hazlo. Nuestro Dios es soberano. Él no va a hacer lo que usted quiere. Él lo va a hacer cuando Él entienda mejor. Él lo va a hacer cuando Él sepa que lo tiene que hacer. Yo quería que mi proceso acabara el mismo día, pero tardaron años. Vinieron momentos duros, sí vinieron momentos duros. Llegó la escasez. Llegó la enfermedad. Llegó el atropello, tuve que dejar todo, tuve que renunciar al trabajo, tuve que dejar todo. Pero mi Dios nunca me abandonó. Que un día me dijo, te saco de la comodidad y te pongo en el lado incómodo para que aprendas a conocerme. Sí. Y de la noche a la mañana que me lo dijo, todo se cerró. Todo se cerró. Y solamente dependía de Él. Pero tengo que decirle que en medio del proceso no me acosté sin comer. Que en medio de la escasez siempre hubo cuervos que me llevaban el pan y la carne. Siempre hubo un arroyo que me sustentaba el agua. Ay. Siempre hubo una mano que me la extendía. Mire, venía gente y me decía, esta ofrenda te la mandó el Señor. Cuando yo anhelaba comerme un pedazo de pan, siempre estaba el pan en mi mesa. Y te tengo que contar esto, un día en medio del proceso. Mi mamá cayó enferma, estuvo 3 meses de cama.
Y recuerdo que esa mañana yo salí de mi cuarto de orar y pasé por la habitación de mi mamá y mi mamá me dijo, tengo hambre, hazme una harina. Y yo le dije, mami, te la hago ahora. Cuando fui a abrir la nevera, yo no sé si a usted le ha pasado, no había nada. Cuando abrí el gabinete para buscar aunque fuera la harina y hacérsela aunque fuera con agua, no había harina. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando no hay es cuando más abrimos la nevera. Porque esperamos el milagro. Porque esperamos que Dios haga algo. Y enfrente de mi nevera le dije al Señor, no lo hagas por mí, hazlo por tu sierva. Y me fui a llorar. ¿Qué podía hacer? Y regreso nuevamente por el pasillo para ir a mi habitación llorando. Y voy rapidito para que mi mamá no me viera. Y vuelve mi mamá y me dice, Ani, recuerda que tengo hambre, hazme la harina. Y yo le dije, mami, te la hago ya mismo. Y seguí para mi cuarto y me tiré a llorar, iglesia, a llorar, porque cuando llegan las cosas, llegan. Y empecé a llorar, a gemir ante la presencia de Dios y no habían palabras, lo que habían eran lágrimas, pero qué maravilloso cuando Dios conoce tus lágrimas. Cuando Dios conoce tu aflicción, iglesia, cuando Dios conoce las preguntas existenciales. Cuando Dios conoce todas esas preguntas y esas dudas que tienes, Dios las conoce. Y cuando me tiré a llorar, después de un largo rato, suena el celular. Y yo no acostumbro, pero fue tanta la insistencia y le digo a la persona, no te puedo atender, estoy orando. Y me dice, no, tranquila, sal al balcón. Fue lo único que me dijo, cuando termine, sal al balcón. Y yo seguí gimiendo ante la presencia de Dios y luego de un rato, vuelvo y salgo de la habitación. Mi mamá vuelve y me dice, Ani, hazme la harina. Y después de haber orado, yo dije, ahora está el milagro. Y le dije, mami, te la hago ahora. Cuando vuelvo y abro, ¿qué? La nevera, para ver si ya estaba llena de compras. No había nada. Vuelvo y abro la alacena. No había nada. Miré al cielo y recordé las palabras de aquella persona que me dijo, sal al balcón. Sal al balcón. Cuando salí al balcón, todo mi balcón estaba lleno de compras. O le creemos o le creemos. O le creemos o le creemos, iglesia. Cuando salí al balcón y veo todo aquel balcón lleno de bolsitas de compra, empecé a meterlas. Cuando abrí la primera, estaba la leche. Cuando abrí la segunda, estaba la harina. ¡Ay! Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Que a lo mejor le pregunté, ¿dónde tú estás? Y él estaba moviendo a alguien en un supermercado para que me trajera una compra. Porque mientras usted clama hay uno que le responde. Mientras usted invoca en el silencio, cuando usted se tira de rodillas, cuando usted habla a través, ay, cuando usted se envuelve en esa palabra. Y cuando usted le cree a Dios, aunque no vea nada, Dios se mueve en favor de usted. Dios hace como Él quiere. Otro día, y voy a ir finalizando ya con esto. Otro día salí para la iglesia con $3. Era lo único que tenía. $2 para el pan y $1 para la ofrenda. Y llegué a la iglesia con mi mamá. Y siempre tenemos el pesito, ¿verdad?, para la ofrenda. Y $2 porque era lo único que iba a comer ese día, pan. Porque me gusta mucho el pan. Ya lo saben. Y cuando llegamos a la iglesia, mi amada pastora comienza a decir que había una necesidad en la iglesia. Y en mi humanidad, Ana Pantoja comenzó a decir, necesidad tengo yo en la mente. Necesidad tengo yo. ¿Qué se cree esta?
Y empieza aquella voz a decir, da los $2. Y yo comencé con el dedito a pillarlos más para abajo para que no se me fueran a salir. Era lo único que tenía, le soy bien honesta, estoy en el lugar santísimo, no estoy mintiendo. Y comencé a meter los 2 pesitos más para abajo porque aquella voz me decía, da los $2. Y yo, mentira del diablo. No, esto es el diablo. Y yo me hacía así en el oído como para despegarme aquella voz. Y viene la pastora y manda a una hermana que pase el plato. Y la hermana viene y se me para sierva de frente. Como si yo le hubiera dicho, yo te voy a dar. Y la hermana me miraba y yo la miraba, pero yo con el dedito aquí que no se me fueran a salir los $2. Y aquella voz diciéndome, da los $2. Da los $2. Y yo, el Señor reprenda al diablo. Y ella me miraba y se reía, y yo me miraba y me sonreía también. Llegó un momento en que fue tanta la insistencia de aquella hermana parada al frente mío, que saqué los $2 y los tiré de mala gana. Los di, pero los di de mala gana. Y le dije al Señor, gracias, porque me la vuelves a hacer. Y se fueron los $2. Y me quedé con hambre. Cuando viene mi pastor y me dice, Ani, ¿me puedes llevar a fulano de tal? Y yo, ahora también. Y yo, sí, pastora, yo la llevo. Yo había dejado mi celular en la guagua. Y en medio del proceso yo vi unas personas que salieron. Unas personas que para la gloria de Dios me las había ganado. Y salieron y yo dije, ¿qué pasaría aquí? Cuando vamos de camino, viene mi mamá y me dice, Ani, tu celular está sonando. Eran estas personas que se habían ido. Y me dicen, ¿dónde estás, Ani? Y yo le dije, llevando a fulano. Y me dice, pues cuando termines, llegas a casa. Y yo dije, ahora fue. Ellos vivían al frente de una panadería. Y usted sabe que cuando hay hambre, todos los aromas y todos los olores llegan. Sí, estoy hablando de lo que yo experimenté. Y ellos no habían llegado y abro la ventana y me recuesto porque el aroma del pan y más en ese momento entraban por la ventana y yo como que me llenaba nada más del olor a pan. Porque no podía comprar, porque no tenía dinero. Cuando al rato llegan aquella pareja y yo estoy tan envuelta con el olor a pan de acá que ellos tocan por la ventanilla de mi mamá. Y cuando abro la ventanilla, comenzaron a meter para dentro de mi guagua no 1 libra de pan, 2 libras de pan. Jugo, dulces, quesitos, muchísimas cosas. Pero mis ojos se fueron, ¿sabe para dónde? Para el pan. Y yo bien sarcástica, ¿y qué es eso? Pero velando el pan. Se pueden llevar todo, pero el pan me lo dejan. Y me dice, ¿cómo que qué es eso, Ani? Si mientras nosotros estábamos en la iglesia, el Señor nos indicó que saliéramos y llegáramos al lugar que a ti te gusta y te compráramos no solo pan, te compráramos quesito, te compráramos jugo, te compráramos todo lo que tú ves aquí. Y yo comencé a mirar y comencé a llorar. ¿Sabe por qué? Porque si me hubiera negado a dar los $2 para la necesidad de la persona, Dios hubiera cerrado las ventanas y no me hubiera bendecido. Y yo solamente podía comprar 1 libra de pan para esa noche. Pero el Dios que nos suple, el Dios que conoce tus preguntas existenciales, sabe de lo que tú careces. Y no solamente me dio para un día, me dio para varios días. Ni el aceite ni la harina van a escasear mientras usted le crea a Dios. Quite ya las preguntas existenciales. Quite ya esas preguntas que dónde tú estás. ¿Y dónde tú estás? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y comience a meterse en su palabra.
Comience a envolverse en su palabra. Comience a creerle a Dios como tiene que creerle. Comience a hablar con Él más a menudo. Comience a decirle al Señor, Señor, no entiendo el proceso, pero voy a seguir caminando. No entiendo lo que vas a hacer, pero yo voy a seguir caminando. Ay, Señor, que mira, llegó la enfermedad, pero yo voy a seguir caminando, porque te tengo que decir que esa enfermedad no es para muerte, es para Él glorificarse. Y no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Para qué están tantas promesas en la palabra? Para que usted y yo las creamos. Devuélvalo a su casa. Llévelo allí a donde enterraste todo lo que Él te había prometido. Y créele en esta mañana. Créele, créele. Él solamente quiere que tú le creas. Él solamente quiere que lo devuelvas. Que le creas. ¿Y sabes qué? Que quites la piedra. Quítala. Pudo haberla quitado. Él tenía el poder de decir, piedra, muévete. Y la piedra se tendría que mover. Ante la autoridad de Él, se tenía que mover la piedra. Pero Él le dijo a la gente que estaba allí, quiten la piedra. Quiten la incredulidad. La piedra te toca a ti moverla. La piedra te toca a ti moverla para que veas el milagro. La piedra te toca a ti moverla para que veas lo que Dios va a hacer. La piedra te toca a ti moverla. Quita la piedra, quita las preguntas, quita la incredulidad, quita el miedo, quita la depresión, quita la tristeza y verás como el Lázaro que está muerto resucita. Y cuando aquella piedra fue quitada, solamente Él dijo, Lázaro, sal fuera, porque si dice levántate, se hubieran levantado todos los muertos, pero Él tuvo que darle nombre a Lázaro. Lázaro, sal fuera, y el milagro surgió. ¿Lo resucita o no lo resucita? ¿Lo levanta o no lo levanta? Llamó a Lázaro por su nombre, porque si no hubiera habido allí un levantamiento completo de todos los muertos. Pero a quien Él quería levantar era Lázaro. Y en esta mañana, quita todas esas preguntas existenciales. Quita la piedra, quita la duda. Quita todo lo que quiera venir a molestar y impedir. De ver la gloria de Dios. Hoy es una mañana especial. Estamos hablando de una campaña de escuela bíblica. Y en algún momento todos nos hemos hecho una pregunta. Pero en esta mañana el Señor te las vino a contestar. ¿Cree? Te la vino a contestar con una palabra, solo cree. Solo cree y verás. Solo cree y verás y quita la piedra. Devuélveme a tu casa. Devuélveme a aquellos tiempos cuando te envolvías en esta palabra. Métete en esta guía. Métete más. Si no entiendes, búscate una que la puedas entender, pero métete en mi palabra. No te olvides de lo que yo dije que haría. ¿Y sabes qué? Que cuando mi Dios habla, habla. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo que va a hacer en esta casa, lo que Él dijo que va a hacer en tu casa, espéralo. Espéralo. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree en esta mañana. Quita la piedra de la incredulidad. Olvídate de las preguntas existenciales porque siempre van a llegar. Pero cuando lleguen esas preguntas, clama al cielo y va a haber uno que te va a responder. Póngase sobre sus pies. Te adoramos, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Mañana hermosa, Padre, que tú tenías preparada para nosotros. Gracias, Dios, por lo que has hablado. Gracias, Dios, porque hablaste tú. Por mí no se hubieran dicho muchas cosas, pero tú eres el experto, tú eres el que conoces. En esta mañana solo te pido por esta congregación, Maestro.
por el pastor, por cada líder, por cada hermano, por cada niño, por cada joven, Padre. Tú que conoces todas las cosas. Tú que conoces todas las preguntas que te hacemos, Maestro. Tú que conoces nuestras dudas, tú que conoces el dolor, la aflicción, el atropello, tú que lo conoces, la enfermedad, tú que la conoces. En esta mañana, Maestro, en esta mañana hermosa, solo queremos ver un milagro tuyo. Solo queremos ver, Padre, que tú des la palabra. En esta mañana, Padre, solo te pido que tú des la palabra. Al igual que se la diste, mi Dios, a aquella mujer que tenía una hija con un espíritu, Maestro. Al igual que se la diste a aquel siervo. Al igual que diste palabras para tantos hombres y mujeres en la palabra, Padre, en esta mañana da la palabra. Y en esta mañana nos vienes a decir que solamente creamos, porque el milagro ya está hecho. Que a lo mejor te has tardado un poco, Padre, pero es que tú tienes tu tiempo de obrar. Que a lo mejor no hemos visto lo que queremos ver, Maestro, pero en ti no hay sombra de variación. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y yo te pido que en esta mañana seas tú contestando, seas tú hablando, seas tú tomando, mi Dios, Padre, en cuenta cada una, mi Dios, de las preguntas y de las cosas que hablamos, mi Dios. Padre, contesta peticiones. Padre, en esta mañana, posa tu mano de sanidad, tu mano que no se ha cortado. Tu mano que continúa haciendo milagros. En esta mañana, Padre, yo te presento a los enfermos de esta casa. Yo no los conozco, pero tú los conoces. Y yo te pido que en esta mañana tú obres el milagro. Que en esta mañana seas tú pasando el ungüento. Ay, papá. Que en esta mañana seas tú llevándote molestias. Que en esta mañana seas tú obrando el milagro, Maestro, como aquellos leprosos que mientras iban caminando veían la sanidad de su cuerpo. Padre, que en esta mañana salgamos de este lugar transformados. Padre, quita toda pregunta existencial, quita toda pregunta de duda, de miedo, mi Dios. Padre, levanta a cada uno de mis hermanos con nuevas fuerzas. Trata con cada uno, Maestro, y todo lo que tú has prometido para esta casa. Ay, papá, gracias, Dios. Todo lo que tú has dicho que vas a hacer en esta casa. Yo no lo conozco, pero tú lo conoces. Obra en favor de esta casa. Bendice aún más esta casa, Maestro. Derrama bendición hasta que sobreabunde sobre esta casa. Sigue llenando esta casa aún más de tu presencia. Sigue trayendo del norte, del sur, del este y del oeste. Sigue obrando, síguele impartiendo sanidad, gracia y bendición a tu hijo. Síguelo llenando de tu sabiduría. Que él sepa y entienda que fuiste tú el que le llamaste y le llamaste con grande propósito. Padre, síguelo levantando, síguele dando pasto fresco y verde para seguir llevando esta congregación, mi Dios, hasta donde tú quieres. Padre, y en cada uno de mis hermanos sigue poniendo una gracia especial, síguelos bendiciendo. Llévate dudas, llévate todo lo que quiera venir a molestar. Y síguelos levantando con nuevas fuerzas. Que ellos puedan creer, pero que sobre toda cosa quiten la piedra, quiten la duda, quiten todo lo que quiera impedir que veamos a Lázaro resucitado. Y yo sé, Maestro, que al igual que lo hiciste conmigo y lo sigues haciendo conmigo, lo has de hacer con cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos, prospéralos, ayúdalos y levántalos con nuevas fuerzas. Y gracias por el milagro. Gracias por las bendiciones. Gracias por la salud. Ay, papá. Gracias por todas las cosas maravillosas que vas a derramar y están derramando en esta casa. Gracias, Padre, porque te estás paseando. Ay, Maestro. Gracias, Dios, porque te estás paseando. Gracias, Dios, porque estás obrando un milagro especial en esta casa.
Y escucharemos testimonios de lo que tú hiciste. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque por tu llaga hemos sido curados. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Maestro. Gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia.